Bienvenido, bienvenida a otra clase más sobre el curso básico de las bases del entrenamiento de la resistencia. Hoy estaremos hablando sobre los distintos métodos de entrenamiento que encontramos dentro de la resistencia a la hora de entrenar. Así que, ¿estás listo? Comencemos. A la hora de entrenar debemos tener en consideración diversas situaciones. Para ello, en la actualidad se usan tres métodos distintos para entrenar esta capacidad. Primer método, métodos continuos. La aplicación de la carga se realiza durante todo el tiempo, es decir, todo es considerado entrenamiento desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, como podemos deducir, no existirán pausas de recuperación de ningún tipo, ya que el trabajo se realiza de manera continuada. Programaremos la carga en función de la duración y la intensidad, es decir, el porcentaje de la BAM, aunque hay que tener en cuenta que los mayores beneficios que podemos obtener con este tipo de métodos son en función del tiempo, ya que normalmente se entrena con un gran volumen de horas y por ende la intensidad deberá ser menor, porque si no, no seríamos capaces de mantener este esfuerzo tanto tiempo a una intensidad alta. Las ventajas más considerables que podemos obtener al utilizar estos tipos de métodos son la mejora de la economía de la carrera, el aumento de la capacidad funcional del sistema cardiovascular, la adaptación psíquica al esfuerzo. Ahora sí, bien, dependiendo de cuál sea el factor condicionante que queramos trabajar en mayor o menor medida, hacemos una distinción entre ellos. Método continuo uniforme, cuando la intensidad del esfuerzo se mantiene constante durante todo el entrenamiento, es decir, programaremos en un porcentaje de la BAM e intentaremos durante todo el entreno estar trabajando a esta intensidad. Dentro de este método también podemos hacer una doble distinción. Método continuo extensivo. El parámetro de la duración predomina sobre de la intensidad, es decir, el ejercicio que se trabajará a intensidades bajas con grandes volúmenes de tiempo. Método continuo intensivo. Se aplicará un volumen inferior de tiempo, pero en cambio la intensidad del esfuerzo que fijaremos estará más elevada que en el extensivo. Luego también encontraríamos el método no uniforme, que es aquel en el que los esfuerzos se encuentran entre el rango del 60 al 90% de la BAM, y se producen variaciones del esfuerzo durante el ejercicio, pero dependiendo si están programadas o no, podemos clasificar en dos grupos este método. El método continuo variable estándar, que es cuando los cambios de intensidad en el ejercicio han sido previamente programados, es decir, los tres primeros minutos corremos al 60%, en los segundos al 70%, en los siguientes al 90% y luego bajamos otra vez a los 60%. Eso sería, así a voz de pronto, una programación con donde tenemos programado tanto la subida de esfuerzo como la bajada. Pero luego encontramos el método Farlek, que esto ya sí os sonará un poco de la prueba esta que hacemos típica en el instituto, que es cuando los cambios de intensidad del ejercicio suceden de manera aleatoria y espontánea. Posiblemente esto sea debido a que debemos estar corriendo en diferentes superficies o altitudes en las que va a ir variando la intensidad, ya que si estamos subiendo una cuesta vamos a ir más lento y si estamos bajando una cuesta vamos a ir más rápido. Es lo más común cuando salimos a correr por el campo porque nos pasa esto que he comentado anteriormente. Segundo método, métodos fraccionados. Este método hace alusión a la programación de cargas fragmentadas, es decir, a aquellos entrenos en los que se combinan tiempos de esfuerzo con tiempos de recuperación. En función del tipo de recuperación, si es activa o pasiva, podemos clasificar estos métodos en dos tipos. Interválico. Se caracteriza por la existencia de una pausa incompleta o activa, en la que su recuperación entra dentro del entrenamiento. Esto quiere decir que a la hora de programar el entrenamiento debemos tener en cuenta también la carga que supondrá esta recuperación. Muy importante, esto sí es verdad que os lo digo, no confundirlo con el método continuo no uniforme, ya que en esto, en el que disminuye la intensidad en ciertas partes del esfuerzo, sea de manera sistemática o no, no significa que el sujeto esté realizando una recuperación pasiva, sino que está trabajando a una intensidad diferente. Muy importante esto, ¿eh? Lo vuelvo a recargar porque es muy, pero que muy importante.
Se pueden combinar dentro de la serie y la repetición del entrenamiento distintas pausas activas. Con esto conseguiremos que el atleta entrene con más o menos fatiga, pero nunca parándose y nunca recuperándose completamente. Un ejemplo de esto sería, programamos 4 series de 800 metros en la que el atleta tendrá que realizar 4 repeticiones, es decir, 200 metros por repetición, por serie, con una pausa entre repeticiones y una pausa entre series. Concretamente, vamos a explicar esto un poco más. Dentro de cada serie, tras realizar una repetición de 200 metros, hará una recuperación de 15 segundos, mientras que cuando termine una serie completa tendrá que hacer una recuperación de 60 segundos. Ahora bien, dependiendo de la intensidad o de la duración que queramos aplicar, hacemos las siguientes subdivisiones. Si es según intensidad, tendremos el extensivo o el intensivo, y si es según duración, intervalos largos, medios o cortos. Y de estas subdivisiones, por lo tanto, salen 4 variantes del método. Método interválico extensivo largo es el que más tiempo dura y por ende... Perdonad, pero tenía que hacer una pausa porque me estaba quedando sin voz. Encontramos el método interválico extensivo largo, que es el que más tiempo dura y por ende el que menos intensidad tiene. Y un ejemplo sería una carga total de la sesión de 4 kilómetros y medio dividida en 3 series de 1500 con una pausa activa de 1 minuto. Método interválico extensivo mediano es un híbrido en duración e intensidad. Por ejemplo, una carga total de la sesión de 3 kilómetros dividida en 5 series de 800 metros con una pausa activa de 30 segundos. Método interválico extensivo son esfuerzos cortos a alta intensidad. Ejemplo, 20 sprints de 100 metros con pausa activa entre repetición de 2 minutos. Y método extensivo muy corto, que son esfuerzos máximos en periodos de tiempo muy reducidos. Ejemplo, sprint de 40 metros con pausa activa entre repetición de 3 minutos. Y el segundo tipo dentro de estos métodos fraccionados es el método por repeticiones. En estos tipos de secuencias de trabajo sí encontramos pausas de recuperación completa, las cuales no deben ser incluidas dentro del tiempo útil de entreno, porque de lo contrario estaríamos realizando una mala programación. La manera más interesante para dar con la dosis idónea de pausa es una combinación entre la escala de Borg, que si no sabéis lo que es una escala del 1 al 10 que mide la intensidad del ejercicio subjetiva que tiene el sujeto, y la zona de frecuencia cardíaca. Hay que tener en cuenta que esta dosis, aunque apliquemos el mismo estímulo de entrenamiento, cambiará, por lo que es un instrumento útil para cuantificar, pero no debemos olvidar reevaluar tras 1 o 2 semanas para volver a ser más exacto. Las secuencias de entrenamiento, por lo tanto, son más cortas y a la hora de programar un entreno con este método contabilizaremos el número de repeticiones, pero nunca registraremos el tiempo total de lo que tiene que durar la sesión. Es un error que podríamos caer sería programar estas repeticiones en un tiempo determinado. Es decir, tenés que completar, por ejemplo, 5 flexiones en 3 segundos y que en total tengas que hacer 8 series. Con esto me podría decir que si sabemos que la pausa entre series es de 20 segundos, el tiempo total de la sesión sería de 8 series por 3 segundos que tarda, 24 segundos, más el tiempo de descanso, que son 2 minutos 40. En total la sesión dura 3 minutos 04. Y ese es el tiempo total de la sesión. ¿De verdad creéis que podemos afirmar que estamos programando en función del tiempo? ¿Y que esto está realmente bien? Si tu respuesta es no, va encaminado. Aquí lo que hacemos es condicionar la intensidad que haría esas flexiones, pero seguiría trabajándose, valga la redundancia, por repeticiones y habría pausas completas. Por otra parte, tened en cuenta que este método de trabajo está directamente relacionado con el siguiente método de entrenamiento, que es el método competitivo. Este es aquel que se asemeja en mayor medida a las acciones que realizamos en competición, por ejemplo en deportes colectivos como baloncesto en fútbol o en deportes de contacto como kickboxing o taekwondo. Las acciones son cortas e imprescindibles y requieren de una especificidad a la hora de entrenar para que seamos capaces de realizar estos esfuerzos de manera sucesiva a la máxima intensidad. Entonces se creó este método para poder llevar a cabo
el mayor número de acciones posibles que sean muy parecidas a la de competición durante el entreno, para que a la hora de la competición nuestro deportista consiga el mejor rendimiento posible. No existe por ende una clasificación dentro de este método, ya que es único de cada deporte y todos tienen sus propias particularidades. Así que hasta aquí la clase de hoy. En la siguiente clase veremos ya ejemplos prácticos de tipos de entrenamiento que podemos usar con estos métodos y también con todo lo que hemos nombrado anterior del curso. Y si tenéis dudas o queréis saber algún método en especial, si no lo ha abarcado en la siguiente clase, dejádmelo por los comentarios y añadiré una clase extra a este curso respondiendo a todas vuestras dudas. Así que espero que haya gustado y nos vemos en la próxima clase.